Hermanos, a veces los sacerdotes nos quejamos de que predicamos en el desierto, pero tenemos que estar contentos porque todavía no he escuchado que pase como le pasa a Jesús, que por decir una verdad y por ejercer nada más ni nada menos que la misericordia con un enfermo de tanto tiempo, lo esperen a la salida, por decirlo de una manera simpática, los fariseos y los herodianos tramando cómo sacárselo de encima. El Evangelio ya aquí en este capítulo 3, Marcos ve la oposición que despierta no solamente la palabra de Jesús, sino las acciones de Jesús, lo que en definitiva hace que tenga Jesús autoridad más que poder, y dice el pueblo que Jesús enseña con autoridad porque hace lo que dice. Por tanto, se dan cuenta los fariseos que esa manera de enseñar, diciendo la verdad y haciéndola, es muy persuasiva y entonces no es tan conveniente. La palabra de Dios sigue profundizando en este tema de la oposición que va despertando Jesús, y hoy seguimos con el tema del sábado. Tenemos que tenerlo como el estribillo, así como lo que repetimos en el Salmo, la forma responsorial. Tenemos que tener en nuestra memoria lo que Jesús decía del remiendo del vestido viejo y de la bota de cuero, los odres nuevos, porque su palabra tiene que ser recibida con la elasticidad de la aplicación a la vida, no uno ser elástico o tener la manga ancha de tener muchos principios, como se dice así de manera graciosa: no te gustan mis principios, acá tenés otros, sino que tenemos que tener principios, tenemos que tener valores como personas, como yo cuando vine a la parroquia está la costumbre de hacer la novena de Santa Inés y hay como un temario fijo, el cual yo respeto, y precisamente el día de hoy se pide por los valores, pedimos por los valores cristianos, los valores que antes se llamaban virtudes, pero nosotros tenemos que reconocer esa necesidad. Las virtudes, los valores, las cosas buenas, no son buenas porque se nombran o se legislan. Y eso es lo que nos quiere decir Jesús. La ley del sábado es una consecuencia lógica de la necesidad que nosotros tenemos de encontrarnos con Dios, de alabarlo y de descansar. Pero la ley se formula para proteger un valor, por lo tanto lo que es importante es el valor, que yo alabe a Dios, que yo descanse, que yo me realice, y no la materialidad de la ley. Las leyes, Jesús dice, yo no vine a abolirlas, sino a darles plenitud. Por eso también, ¿se acuerdan? Teníamos en esta misma sección la temática del ayuno. ¿Por qué los discípulos de Juan y nosotros los fariseos ayunamos y tus discípulos no? Y Jesús le dice, y porque está el esposo, porque el ayuno que hacían los judíos lunes y jueves era para prepararse para el Mesías. El fin del ayuno era prepararse para el Mesías. Los discípulos, por un momento, mientras la vida pública de Jesús, están con Jesús, no necesitan el medio. ¿Por qué? Porque tienen el fin. Y dice Jesús, ya les será quitado el esposo, él cuando ascienda al cielo, y entonces ayunarán. Las leyes y los ejercicios ascéticos de la piedad cristiana son fines. Cuando yo le rezo a María, cuando la tradición me dice que el rosario que une a la familia, que se reza el rosario en las casas, en las parejas de novios, en la juventud, no es el fin el rosario, sino que es un medio para que, ayudados por la intercesión de la Madre de Dios, que es la gran mediadora, porque fue la mediadora de la humanidad de Jesús, y la humanidad de Jesús ha hecho ese agujero en el velo que separa el tiempo y el espacio de nuestra vida finita de la eternidad de Dios. Ayer hermosamente decía la carta a los Hebreos que la esperanza es un ancla que está del otro lado de este velo y la cual nosotros nos agarramos por el sacerdocio de ese Jesús, que es un sacerdocio como el de Melquisedec, que no tiene principio y no tiene fin, que es un sacerdocio para siempre y que es un sacerdocio que tiene dos características principales. Melquisedec, que quiere decir justicia, que era rey de Salem, que quiere decir paz, la justicia y la paz.
Vamos a pedir al Señor que nosotros también entendamos la necesidad de la misericordia, que no merezcamos la mirada de indignación de Jesús. Fuerte, el Evangelio de hoy. Jesús dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones. Que nunca tengamos, como se dice en griego, sclerocardía, dureza de corazón, sino que tengamos un corazón según el Señor. Invocamos hoy también la protección de los santos Fabián, este papa que era laico y que improvistamente fue movido en el siglo III a ser papa y acompañar a la Iglesia también. Él pone la fe en Novaciano, que hace una herejía, trata de luchar por la unidad. San Sebastián, también una persona misericordiosa, capaz de renunciar a sí mismo, muy dedicado a la atención de los mártires, y ambos dos santos, por la tradición de la Iglesia, son invocados, como decía al principio de la misa, en tiempos de epidemia. Pidamos su intercesión para que también nos ayude a nosotros a ser valerosos, a no tener miedo, a no tener pánico, a tener cuidado, y que vayamos haciendo cada uno en el nivel de lo posible lo mejor para el bien común. Que la Santísima Virgen también interceda y en este día miércoles tengamos presente, como ha dispuesto el Papa Francisco en este año de San José, tengamos presente la intercesión, el cuidado de San José, y si hacemos una oración especial en este día, recordemos que podemos ganar la indulgencia. Que así sea.